va a darse un importante también panel que se denomina Procesos Sociales y Políticos de China vistos desde su literatura. Son unos jóvenes estudiantes de varias facultades, pero sobre todo de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Este es un panel que va a moderar el profesor Javier Sánchez, que es el profesor de esa facultad, de ese programa de la Universidad de Antioquia, que ha sido una de las instituciones que nos ha apoyado de una manera muy importante. Y quiero, antes de dejar a Javier Sánchez para que inicie la moderación, este es un panel que va hasta las 6 de la tarde, pero ahí terminamos y quiero anunciar y invitarlos, pues, para que nos acompañen mañana, mañana jueves 24, que ya es nuestro cuarto día, y vamos terminando ya la semana. Vamos a adelantar un panel de ventajas de los hermanamientos, de los relacionamientos de América Latina con China. Entonces hay una participación de mexicanos, de confederaciones, de asociaciones de México que nos van a estar dando sus aportes, su experiencia. Va a haber un panel importantísimo que hace que las regiones de Colombia se visibilicen en esta semana, que es el panel de Educación y Tecnología en la Pospandemia, Visión Regional. 4 gobernadores van a estar con nosotros presentes mañana, de 9 a 10:30. El gobernador de Magdalena, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella, el de Magdalena, Carlos Caicedo, Elías Larraondo, gobernador del Cauca, y Ricardo Orozco Valero, gobernador del Tolima. Y luego tenemos un panel sobre los avances de la educación en China y política pública colombiana, así que está muy importante también la agenda de mañana, mañana 24. Entonces tiene la palabra Javier Sánchez. Gracias, Ubaldo. Muy complacido de estar acá nuevamente. Como bien lo anunciaste tú, a continuación vamos a adelantar un panel que lo hemos titulado Procesos Sociales y Políticos de China vistos desde su literatura. Para ese panel nos acompañan Santiago Grisales, Daniel Castaño, Arlet Duarte, Michelle Giraldo, estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, y también nos acompaña Wilson Pérez, licenciado en Humanidades de la Universidad de Antioquia también. Les voy a pedir, por favor, a nuestros panelistas que abran sus cámaras, por favor, que hay algunos de ustedes que van a proyectar presentaciones de PowerPoint, entonces pido que el favor se identifiquen para que el anfitrión de esta reunión los pueda habilitar para hacer presentación. Te pregunto, Wilson, ¿tú vas a hacer presentación? Javier, no voy a tener presentación. Arlet, ¿tú sí vas a hacer presentación? Entonces, Arlet, no sé quién está de anfitrión, si Luis, pero pediría que se le autorice, se le posibilite presentar pantalla a Arlet, a Michelle, Giraldo, a Daniel, Daniel Castaño, por favor. Santiago, ¿tú vas a hacer presentación? No, señor. Ok. Daniel Castaño, ¿tú vas a hacer presentación? Daniel Castaño Osorio. Daniel Castaño, ¿tú vas a hacer presentación? Aunque sea, hazme con el dedo si sí o no. Oye, Javier, atención. Sí. ¿Es Daniel Castaño Osorio? Sí, pero Daniel Castaño Osorio, si es él está habilitado. ¿Me escuchan? Sí. Es que está simultáneo. Daniel, por favor, nos dice si tengo dos dispositivos. Tengo dispositivos y entonces uno para presentar la cámara y el otro como para la diapositiva. Entonces,
Listo. Entonces, Luis, por favor, nos colabora. Entonces sería para Daniel Castaño, Michelle Giraldo y Arlet Duarte. Daniel Bueno, Daniel Castaño tiene las dos cuentas habilitadas. mil gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bueno, lo que queremos presentar hoy es hasta cierto punto un ejercicio académico que se ha hecho en clase, en un curso que yo sirvo, curso dedicado a la historia política, económica, social de China y a su importancia geopolítica. Y es a partir de esta reflexión que se da en clase, desde la lectura de algunos libros de literatura, que se produce este ejercicio que vamos a presentar hoy. Con la excepción de Wilson. Wilson no va a hacer una reflexión a partir de una obra literaria, sino Wilson nos va a hacer una lectura en voz alta de algunos textos literarios valiosos, poesía china, literatura tradicional china. Para comenzar nuestra presentación, le pido entonces a Santiago. Santiago va a hacernos la presentación de un primer libro. Abre tu micrófono, Santiago, por favor. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Santiago va a hacer una presentación. Santiago va a hacer la presentación del único libro que no es de autor chino, es de un autor francés, André Malraux, pero que versa sobre acontecimientos de la historia de China. Entonces, bien puedes comenzar, Santiago. Muchas gracias. Quiero confirmar de que me están escuchando y viendo en esos momentos. Sí, si puedes hablar un poquitín más alto, te agradezco. Perfecto. Me presento nuevamente. Me llamo Santiago Grisales. Soy comunicador audiovisual y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En esta tarde quisiera pues hacer una conversación acerca del libro La condición humana de André Malraux. Primero que todo, me gustaría pues comentar unas generalidades acerca del autor. Como lo dijo ya el profesor, no es un autor chino, es un autor francés, es escritor, político y hombre público de Francia. Ocurre que hay una particularidad con André Malraux que es importante destacar, y es que pasó los años 30 en Asia, específicamente en China, asunto que le dio bastante experiencia en este tipo de literatura, porque combinó su vida de hombre público y también su vida de escritor, para plasmar en sus novelas este tipo de historias, ¿cierto? Bueno, entonces, en cuanto al libro, me gustaría decir algo, pues, como unas generalidades. El libro está ambientado en la ciudad de Shanghái, y en ella ocurre un enfrentamiento entre el partido Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino. Eso es prácticamente, grosso modo, la nuez del libro, que es la confrontación entre esos dos partidos, y en ella los intereses extranjeros que hay también en la misma ciudad y obviamente en el país. No quiero pues detallar la novela, pero sí me gustaría dar un pequeño comentario acerca de un personaje que es fundamental en ella, y es Cayo. Cayo es un estudiante, miembro del Partido Comunista, y Cayo tiene una particularidad a diferencia de los otros personajes, y es la siguiente: es que lo que a él lo mueve no es el contexto de injusticia, no es el contexto de violencia, sino el contexto ideológico del momento, el contexto que está en la ciudad y que está en el mundo. Y él lo mueve es constantemente la fraternidad a sus compañeros, la fraternidad hacia el partido y hacia una visión que tiene. Es algo que lo mantiene a él siempre vinculado a la causa de la lucha. Inclusive en toda la novela gira en torno a las motivaciones y consideraciones que hace Cayo para llevar a cabo sus actos, ¿cierto? Entonces, ese es un personaje principal, Cayo. Hay otro personaje llamado Chen, que es amigo de Cayo, y en contraposición, algo que me parece muy interesante considerar en la novela y también para analizar, es que a pesar de que ambos personajes fundamentales y protagonistas, miembros del mismo partido, las motivaciones son diferentes. Mientras que a uno lo motiva la fraternidad, el otro lo motiva es la injusticia social.
y ambos desde su propia perspectiva luchan en ese sentido, en ese partido. Listo, quería ya comentar más que todo es el hecho histórico, ¿cierto? Como ya lo dije anteriormente, la novela se lleva a cabo en la ciudad de Shanghái. Es una ciudad sumamente importante donde se fundó el Partido Comunista en 1921 y es una ciudad que tiene demasiada influencia para ese momento, 1927, del Partido Comunista y del Partido Kuomintang de Chiang Kai-shek. En esa misma ciudad, ambos partidos gozan, digamos, de un tipo de acuerdo, de no agresión, en que ambos están con la misma influencia en la ciudad. Y el 12 de abril ocurre un hecho muy importante, que es que el partido Kuomintang, nacionalistas, sindicalistas y partidarios del Partido Comunista en la ciudad, y los ejecuta. A causa de ese hecho ocurrido el 12 de abril, el Partido Comunista llama a huelga en toda la ciudad, en muchas regiones de la ciudad, para protestar en contra de este hecho, una huelga que ocurre desde el 12 hasta el 15 de abril de 1927, y ocurre que el partido Kuomintang empieza con una ejecución sistemática de muchos miembros del partido. Se habla más de 130 muertos en las primeras manifestaciones, y algo importante es que el 15 de abril disuelven todas las huelgas, todas las protestas, porque el partido está bastante aniquilado. En los últimos días de estas protestas, hablamos del 15 de abril, personajes como Cayo y Chen, que ya los especifiqué anteriormente, tienen un papel fundamental, porque mientras uno ve la posibilidad de seguir en la lucha, otro ve la posibilidad de luchar por medio de un sacrificio. Entonces ahí estamos empezando a considerar la parte política y la parte humana. Ambas se relacionan en el concepto de la condición humana que habla el autor, André Malraux. Bueno, finalmente me gustaría decir que la importancia de la novela y el hecho histórico es que son unos hechos prerevolucionarios, son unos hechos previos a la confrontación entre el Partido Comunista y el Partido Kuomintang. Inclusive, este hecho ocurrido en abril de 1927 dio la antesala de agosto del mismo año al comienzo de la Gran Marcha y al comienzo de la guerra civil china. Es prácticamente eso. No me gustaría pues despedirme sin antes decir una pequeña anotación acerca del libro, que me parece muy importante, no solamente considerarlo desde la importancia política, sino humana, porque vemos que los fundamentos, los pensamientos, las acciones que los individuos llevan a cabo en su contexto son importantes para la vida política, para la vida pública y para la historia. Entonces, es lo siguiente. Los hombres son quizás indiferentes al poder. El poder del rey es gobernar, pero el hombre no tiene deseo de gobernar, siente deseo de dominar, escapar de la condición humana. La enfermedad quimérica no es más que la voluntad de una potencia, es la voluntad de deidad. Todo hombre sueña con ser un dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Si nos queda tiempo al final, pues podremos profundizar sobre los temas y sobre los periodos históricos sobre los que versan los libros que se analizan el día de hoy. A continuación le concedo la palabra entonces a Daniel Felipe Castaño. Entonces, por favor, Daniel, voy a dejar que tú mismo presentes el libro que vas a reseñar y que inicies tu reseña inmediatamente. Listo. Buenas tardes para todos. Profe, voy a compartir pantalla. Listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ahí la estamos viendo, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo. Bueno, La vida y la muerte me están desgastando, de Muyán. Esta obra, primero que todo voy a, pues, a realizar una especie de biografía del autor y la caracterización del libro.
Muyan es un autor que, digamos, su nombre original no es Muyan, sino Wan Muye. Digamos, este seudónimo que adquiere es, digamos, en el contexto de la revolución cultural, cuando sus padres le decían que no hablara porque, para no meterse en problemas con, digamos, con la gente del Partido Comunista de China. Bueno, nace el 17 de febrero de 1955 en Gaomi, en Shandong. Gaomi va a ser como digamos, la aldea donde se va a realizar toda la narración de la obra. Y bueno, entonces este dejó la escuela a los 12 y empezó a trabajar en la agricultura y también a trabajar como posteriormente en una fábrica. En 1976 se afilió al Ejército Popular de Liberación. Ahí fue donde empezó como su carrera de escritor. Empezó a escribir sus novelas. Bueno, esta obra, digamos, La vida y la muerte me están desgastando, es del género literario de novela. La fecha de publicación es del 2006 y tiene un aproximado de 768 páginas. Vemos que es una obra demasiado extensa y que justamente relata desde principios de la Revolución China, digamos, hasta el inicio del 2000. Bueno, en cuanto a los elementos literarios, los personajes principales, podemos ver a Simenao, que es el terrateniente, es justamente el personaje principal. Este reencarna en burro, en buey, después en cerdo y en mono, y posterior ya como en la mente del milenio. Bueno, Lan Yifang es el hijo de Lan Lian, que Lan Lian es el peón de labranza de Simen Nao, y que este pues es, digamos, uno de los personajes también principales. Simen Yilong, que es el hijo de Simen Nao y de Jin Chung. Jin Chung es justamente una concubina, y Qin Xiao también es otra concubina. La esposa pues de Simen Nao es Simen Bai, pero con ella nunca pudo tener hijos. Entonces tuvo hijos fue con Jin Chung. Bueno, Lan Lian, como les contaba, es el poder de labranza de Simen Nao, es el último o el único campesino independiente de toda China. Juan Taiyue, que es el secretario del Partido Comunista de la aldea y jefe de seguridad. Bueno, Calfang es el hijo de Lan Lian, que esto va a tener como más que todo el relato en el cuarto y quinto capítulo. Y Fen Wan, que es la hija de Pan Kamei, y Chan Tiong, que son como uno de los grandes, digamos, por así decirlo, del alto mando del Partido Comunista de China. Bueno, los elementos literarios de la obra, está el realismo mágico, con el cual les contaba que es una mezcla entre la filosofía budista y la historia política, social y económica de China, desde la revolución comunista hasta los inicios del siglo XXI. Bueno, entonces esta novela conjuga elementos de la fábula, la poesía y la estética, y a su vez también, digamos, maneja una sátira y un humor negro, y también pues un erotismo, listo. Otro elemento es la introyección del autor en la novela. Muyan se introduce en la novela como un personaje, y lo curioso de esto es que se plantea como un joven idealista, un escritor y ante todo un revolucionario. Bueno, el primer libro se llama Las penurias de un burro. Las penurias de un burro es cuando el autor principal, el personaje principal, Simen Nao, llega al inframundo
y entonces es condenado a justamente a reencarnar. Él recuerda mucho que Juan Tayue, que es el revolucionario de la aldea, que con el pelotón de fusilamiento, digamos, lo matan, y entonces él recuerda mucho que, bueno, le pegan un escopetazo en la cara. Entonces eso va a ser como dentro del principio de la narración. Bueno, entonces, como les contaba, se produce la Revolución China, y dentro de la Revolución China se produce una colectivización de la economía agraria. La colectivización de la economía agraria, fusilan a varios terratenientes. Antes era una sociedad totalmente feudal en la cual estaba compuesta por campesinos terratenientes, y también en ese hay como unas doncellas o unas especies como de mujeres que están ahí al lado de Simenao. Bueno, entonces en este primer capítulo se produce un conflicto entre Lan Lian, el campesino independiente, y con Hon Taiwei, que es como el representante de la comuna agraria. Bueno, dentro de ese conflicto, digamos que a veces es muy agresivo, y otras veces es como insultos. Bueno, en ese paso pues de ese conflicto en que Lan Lian, que va a ser pues el peón de labranza que va a quedar, y la reencarnación pues de Simen Nao en burro. Entonces se va a producir, como les dije, ese enfrentamiento, y posteriormente en el 50 y, perdón, en el Gran Salto Adelante, en el 58, el sueño de, digamos, el burro Simen tiene un sueño, el cual, digamos, se evidencia pues cómo existen unas especies de comunas donde hay unos hornos colectivos en los cuales se funde el hierro. Se funde el hierro, y esa era, digamos, una de las propuestas de Mao, llevar a la industrialización a China, y en ese sentido ser uno de los mayores productores de hierro y acero, digamos, del mundo, de superar a Gran Bretaña. Bueno, ese gran salto adelante tiene algunas problemáticas, genera algunas problemáticas económicas en el país, porque digamos que todos los elementos de labranza se van a fundir, y no hay recipientes para contener los alimentos. Entonces se produce simultáneamente la gran hambruna, que en la gran hambruna muere gran cantidad de gente. En la obra literaria se presenta cuando Lan Lian, el campesino independiente, es el único que realmente cosechó, porque los otros no pudieron cosechar. Entonces invaden la residencia de Lan Lian, le roban, digamos, el trigo, le roban su producción, y matan al burro. Entonces matan al burro para alimentarse. Entonces, bueno, pasando al libro segundo, ya después de morir en su forma de burro, reencarna en buey. Entonces, en este contexto, ya está la Revolución Cultural Proletaria en 1966. Ya Simen Yilong, que es el hijo de Simen Nao Yinchung, va a estar, digamos, un poco más joven. Ellos se trasladan posteriormente a lo que sucede a la comuna agraria, y digamos, Simen Yilong va a ascender socialmente y políticamente. Digamos, empieza militando en las juventudes comunistas de China. Entonces va luego a organizar una rama de los Guardianes Rojos. Los Guardianes Rojos, digamos, dentro de la Revolución Cultural tienen un papel muy importante, porque van a ser como tal los defensores de Mao. Digamos que la mayoría de ellos eran estudiantes.
Y el caso de Simen Yilong también era un intelectual. Él era lector también de Marx, de Lenin, de Mao. Y el libro rojo de Mao también va a ser como uno de los libros supremamente importantes dentro de este proceso histórico, cultural. La revolución cultural tuvo como finalidad, digamos, realizar un cambio superestructural en la cultura, porque Mao decía que justamente había una brecha muy larga entre los campesinos y, digamos, los que viven en la zona urbana. Entonces, también hay unos problemas de la burocratización del Partido Comunista de China, y en ese sentido, pues, se produce la revolución cultural. Acá hay unos elementos muy importantes, sobre todo entre el conflicto entre Lan Lian y Jin Long, que es pues su hijastro. Este le lanza un bote de pintura en la cara, y Lan Lian tiene unos rasgos físicos, bueno, faciales, en este caso, él tiene la mitad de la cara azul. Entonces Jin Long le tira ese bote de pintura, como haciendo referencia a que la nación se está tiñendo de rojo. Y en ese sentido, cuando, digamos, sucede esto, históricamente se habla de que en toda China se pintan, digamos, las paradas de buses de rojo, los mercados de rojo. Entonces el rojo va a tener una cuestión simbólica y estética muy importante. Hasta, yo diría que en los nombres de los personajes va a tener una relevancia. Por ejemplo, Huan Tong quiere decir en chino pupilas amarillas. Y Hong Taiyue, creo que el prefijo Hong tiene como una relación homófona entre el rojo. Entonces, obviamente hay una separación tanto estética y política, el rojo y el amarillo como elementos revolucionarios, progresistas, y el azul y el blanco, que el blanco también se puede representar en Simen Bai, que Bai es blanco. Entonces el blanco y el azul tienen elementos contrarrevolucionarios, capitalistas. Bueno, al final, dentro de ese conflicto, Jin mata pues a su padre, que es Simen Wei, y que tanto Lan Lian después Simen Jin Lang digamos, se dirige a la comuna agraria del partido. Bueno, el libro tercero, que es El retozar de un cerdo. La síntesis de este libro pues, está compuesta por una política de producción de cerdos que es, digamos, propuesta por Mao, posterior a la gran hambruna, producir cerdos. Entonces, acá es cuando, digamos, retorna como tal Simenao, pero reencarnado en un cerdo. Digamos que es el cerdo número 16. Nace, pues, en ese sentido. Bueno, pasan muchas anécdotas en este capítulo, entre ellas el matrimonio de Jin con Huan Husu, que Huan Husu es hija de Huan Tong, que es el jefe de la seguridad de la comuna. Y Ye-Fang se casa con Huan Husu. Bueno, dentro de esto, acá creo que es relevante hablar posteriormente de la muerte de Mao, que se produce en 1976, y que Jin Long es el único pues, que se entera en la aldea, porque no hay aparatos tecnológicos, solo hay un radio. Entonces todas las personas se sienten pues como muy tristes por la muerte de Mao. Bueno, en ese sentido, posterior a la muerte de Mao, digamos que hay un periodo que se llama el Volum Fan Zeng, que es eliminar el caos y volver a la normalidad.
Como ya mencioné anteriormente, la revolución cultural proletaria causó muchos desmanes y muchas, digamos, muertes. Entonces lo que hace Deng Xiaoping es, digamos, cambiar esa forma de, o esa perspectiva, ya no tanto de la lucha de clases, sino más bien como de la modernización en China. Y lo curioso es que en la propia novela hablan de cómo ya no eran tan idealistas, tan revolucionarios, sino que algunos de ellos, como Yang He, como por ejemplo Yang He, se vuelve mercader de bambú, fuma cigarrillos americanos, cosa que antes no se hacían, y Qin Xiab, que es la esposa de Huang Tong, monta una taberna, cosa que tampoco había en la aldea de Gaomi. Es decir, que se va abriendo como tal una modernización y una especie como de capitalización. Listo. Bueno, y finalizando, el cerdo Simen, ya pues cuando Jinlong y Jefang tienen hijos con sus respectivas esposas, el cerdo Simen, digamos, en un pequeño acto de heroísmo, salva a los hijos que están deslizando de la nieve por una montaña y caen a un lago. Entonces este lo salva, pero al final él no se logra salvar y muere. Listo. Frente a también el contexto histórico y político, se inician digamos, las propuestas de reformas económicas de Deng Xiaoping, que es más que todo la apertura económica. Se trata como de disolver algunas políticas centralizadas en el periodo de Mao. Ya pues en ese libro cuarto, el espíritu del perro, se habla pues de que, bueno, ya ellos se dirigen a la ciudad, digamos, a un ámbito más urbano. Jefang y Jinlong trabajan ya en la burocracia. Jefang es uno de los secretarios de sanidad y educación, y Jinlong creo que trabaja en algo de turismo, o sea, algo de turismo, pero de la aldea. Vemos que uno de los objetivos de Jinlong, ya en este paso del capitalismo, de esa apertura a la modernización, entonces él quiere convertir la aldea de Gaomi en una especie de como de Las Vegas, donde hay casinos y donde hay como un centro cultural de la revolución cultural proletaria. Bueno, como les venía diciendo, esos cambios y esa modernización de China tiene efectos, digamos, muy extensos, sobre todo, digamos, hay una crítica muy interesante que habla de que antes los revolucionarios se montaban en jeeps soviéticos, y ya, digamos, después de ese cambio a la modernización, montan en autos Audi, Mercedes-Benz. Entonces hay como un cambio en todo ese sentido social. Bueno, para analizar, digamos, el libro quinto, este es un principio y un final. Simen Nao reencarna en mono, y dentro de este contexto ya sería más que todos los 90s. Entrando los 90s, las protestas, pasan las protestas de la plaza de Tiananmen, que tienen que ver, digamos, con esa proclama de los estudiantes por generar una especie de reformas políticas, las cuales habían visto en la Unión Soviética. La Unión Soviética reformó tanto su sistema político, lo liberalizó, y su sistema económico. En China solo pasó la reforma económica, no se reformó el ámbito político. Entonces, esas fueron las protestas de la plaza de Tiananmen. Bueno, dentro de un ámbito más literario, Simen, como les dije, reencarna en mono,
Y acá tiene pues como tal una especie de narración, pero ya desde los hijos de Ye-Fang y de Jinlong, más que todo de Ye-Fang. Ye-Fang, el hijo se llama Calfang, se enamora de Feng Wan, que es la hija de, como les contaba, de los altos mandatarios del partido, del condado, de Pan Kan Mei y de Juan Tiong, sí. Bueno, se enamoran. Bueno, ese enamoramiento se produce posterior porque Feng Wan tiene un novio. Calfang digamos, se inscribe en la policía y posteriormente va a tener un alto mando en la policía. Como les contaba, las tragedias familiares sucedieron, la muerte de Jin Chun, la mamá de Jinlong, y acá va a suceder un evento, digamos, muy complejo, porque Juan Taizue, que era el revolucionario, digamos, en su nostalgia de que todo ha cambiado, se pone una bomba y se suicida en el mismo funeral de Jin Chun y mata a Jinlong. También se va a morir la esposa de Jinlong, Jesús, le dio cáncer, y Pan Kamei, que era pues a su vez la amante de Jinlong, la van a capturar por unos delitos públicos, entonces después se suicida. Entonces la hija, que es Feng Huan, queda, digamos, en la miseria. Entonces dentro del contexto que se va a presentar es más que todo, digamos, en los suburbios de la región de Gao. Bueno, ya para finalizar, bueno, entonces lo que sucede es que Calfang tuvo relaciones con Feng Wan, y que posteriormente Calfang piensa que le está siendo infiel, entonces mata al mono, que es la reencarnación de Simen Nao, y posteriormente se suicida. Y esta última parte, digamos, va a tener como el nacimiento del niño del milenio, que es la última reencarnación de Simen Nao, y que da paso como tal a la apertura digamos, al año 2000, en el cual pues ya existe un socialismo de mercado, digamos, unas reformas económicas, como lo mencioné anteriormente, de Deng Xiaoping. Bueno, y algunas conclusiones. La narración la hacen pues los mismos personajes de la novela, y el autor, como les mencionaba al principio, se introduce como un personaje más. Bueno, La vida y la muerte me están desgastando. Es una novela en la cual juega la realidad, digamos, la ficción y la fantasía, como les decía ahora, ese realismo mágico muy presente en las obras de García Márquez, en las obras también de Isabel Allende, de Alejandro Carpentier. Entonces hay una estética también en la obra de lo cotidiano, hecho en una parte que es muy bonita, que es donde hablan de la luna, donde el cerdo Simen habla de la luna, y hay una descripción maravillosa de la luna. Bueno, y por último, la novela tiene pues como referente, como les decía, la historia política, económica y social de China a principios digamos, de la Revolución China hasta el año 2000. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Como todos ustedes pueden haber, deja de compartir, Daniel, por favor. Como todos ustedes han podido ver, pues se trata de
una reseña muy completa de un libro hasta cierto punto voluminoso, y es voluminoso en la medida en que aborda una narración histórica de largo aliento de varias décadas de la Revolución China, desde previo a la revolución e incluso las etapas posteriores dentro del periodo ya como República Popular China. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Arlet Duarte. Voy a dejar que tú misma, Arlet, por favor, abre tu micrófono, abre tu cámara y compártenos la pantalla para que tú misma nos presentes el libro que nos vas a reseñar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, si puedes hablar un poquito más fuerte, sería ideal. Bueno. Entonces, a continuación les voy a compartir la pantalla. Mientras tanto, me voy a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Arlet Duarte, soy estudiante de Ciencia Política y en el día de hoy les vengo a hablar de este pequeño libro que llegó a mis manos gracias al profesor Javier Sánchez. Por favor, ¿me confirman si están viendo? Sí, estamos viendo. Si no alcanzaron a ver cómo se llama el libro, si no alcanzaron a ver la carátula, la pasaste muy rápido. Bueno, ¿ahí la están viendo? Sí, se llama Hija del Río. Sí, ya lo voy a presentar un momentico. Ah, bueno. Primero les voy a compartir una reflexión. Lo político es un elemento constitutivo de la política. Esta hace referencia a la ley, la dominación, el orden desde las instituciones, mientras que lo político es la instancia de conflictos y antagonismos que construyen permanentemente la democracia a través de lo agonístico en la sociedad y la política. Para Chantal Mouffe, el agonismo establece una relación nosotros-ellos en la que las partes en conflicto, si bien admitiendo que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes, aspecto muy diferente al concepto liberal de antagonismo, en el que las partes nosotros-ellos son enemigas. A continuación, esta es una línea cronológica que nos va a ayudar en esta presentación. ¿Sí ven la línea? Qué pena, ¿me confirman? Sí, sí, estamos escuchándote y escuchándote bien y viendo la presentación. Listo, muchas gracias. En el libro La hija del río, la autora Hong Jin nos cuenta sucesos de su vida desde un poco antes de cumplir los 18 años. A medida que el relato avanza, hace regresiones en el tiempo, ya que ella siente que su familia siempre le ha ocultado algo de su verdadero origen e intenta descubrir qué es. Hong Jin nació en Chongqing el 21 de septiembre de 1962, hacia el final del gran salto adelante. Ella comenzó a escribir a los 18 años, dejó su hogar poco después para pasar los siguientes 10 años viajando por China. Exploró su talento como escritora a través de poemas y cuentos. Después de breve periodo de estudio, Hong Jin se mudó a Londres en 1991 y regresó a Beijing en el año 2000. Este libro inicia con el nacimiento de la autora. Hong Jin nació en una época china muy importante para su historia. Es recién terminado el periodo conocido como la Gran Hambruna, que fue entre 1959 y 1961. Esto es importante, ya que ella siempre se está preguntando cómo fue que sobrevivió su madre a un embarazo y por consecuencia, cómo pudo haber nacido ella en esta fecha, puesto que su familia vivía en una pobreza extrema, además de que era bastante numerosa. Su familia estaba compuesta por sus padres, 3 hermanos y 2 hermanas, quienes vivían en una casa muy pequeña, a donde regresaban de los campos de reeducación, época en la que empieza nuestra historia. La novela nos cuenta que cuando muere Mao, a los niños del instituto los llevaban a llorar al gran líder y les miraban sus rostros como revisando si estuvieran lo suficientemente tristes. En los grandes líderes tenemos a Mao Zedong, que fue un político, máximo dirigente del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder de China continental en 1949 y así se proclamó la nueva República Popular. La autora nos cuenta
que al principio de la Revolución Cultural era como un requisito aprenderse las citas del presidente Mao de su libro rojo. Posterior a la muerte de Mao, accede al poder Deng Xiaoping, que propone un plan de reformas económicas. Deng Xiaoping fue el máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida. Él es conocido como el arquitecto general de reforma y apertura de China, con su frase: no importa si el gato es negro o blanco desde que case ratones. En 1980 se instaura una política que intenta corregir los errores de la Revolución Cultural. En ese tiempo se hace una valoración de la Revolución Cultural como algo negativo y perjudicial. Sin embargo, se aclara que si bien Mao tuvo algunas culpas, sus méritos como líder revolucionario están muy por encima de las consecuencias. También se culpa a Lin Biao y a la banda de los 4 de esta revolución. China fue conducida a unas reformas en los sectores industriales y agrícolas. Se implantó el llamado sistema de responsabilidad, por el que los campesinos debían comprometerse con sus cooperativas a alcanzar una cuota de producción. La producción en exceso de esa cuota quedaba a disposición de los campesinos, que podían venderla en el mercado libre. Este nuevo sistema llevó a un crecimiento notable de la producción agrícola en la década de 1980 y aumentó los niveles de renta de la población rural. En el ámbito de la política industrial, el Estado paralizó los grandes proyectos de la industria pesada y alentó el desarrollo de la pequeña industria. Con la introducción del sistema de responsabilidad industrial, las empresas estatales adquirían la posibilidad de administrar sus propias ganancias. Es una política pues, que intervino para los dos, para lo agrario y lo industrial. A pesar de la efectividad de estas reformas, la economía de China se veía amenazada por la sobrepoblación. En el libro, la autora nos cuenta que Mao hizo algunas políticas de natalidad. En un principio la promovía y luego, al darse cuenta que la sobrepoblación estaba afectando la economía, la contrasta con una política de un solo hijo por familia, la cual, si se incumplía, tenía sanciones económicas y administrativas. En algunas políticas destacadas de los líderes, ya nombré algunas anteriormente, está el Gran Salto Adelante, que fue una campaña de medidas económicas, sociales, políticas implantadas en la República Popular China entre 1958 y 1961, que es la época donde nace nuestra autora. Esto con el objetivo de transformar la tradicional economía agraria china a través de una rápida industrialización. Para finalizar, se trata el tema de la protesta de los estudiantes en la plaza de Tiananmen en 1989, donde nuestra autora Hong Jing participa. Ella asiste a reuniones de jóvenes estudiantes que se preguntan cuál va a ser el futuro de su país, ya que se había demostrado que el socialismo era insoportablemente hipócrita, puesto que con estas reformas económicas que se habían impuesto, se había convertido en un socialismo con características chinas. Esto termina con una ley marcial donde envían tanques a disolver la protesta y las estimaciones de las muertes civiles varían en promedio entre 2.600 y esto es por fuentes no identificadas de la Cruz Roja. Y el número de heridos se estima entre 100.000 y 1.000.000. A manera de conclusiones, podemos destacar algunas. Este libro es importante porque muestra la historia de China a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI. También nos muestra la transformación que tuvo China de las manos de Mao a las manos de Deng Xiaoping y nos ayuda a formarnos una idea de cómo es China en la actualidad y comprender los procesos vividos por nuestra autora. Ahora les voy a compartir una frase que es la que nos complementa esta relación de la política y la literatura. La literatura es mucho más que signos ortográficos ordenados en un texto. Es la expresión de la inconformidad social en manos del literato que trata de ser apropiada por los depositarios del poder, en tanto en ella se mira un potencial agente de transformación o, en el mejor de los casos, un obstáculo a la legitimación ideológica del grupo social dominante. Francisco Sánchez Rodríguez en Política y Literatura. Bueno, les voy a dejar de compartir para así volverles a mostrar la carátula del libro. Es un libro
que no es muy largo como el de nuestro compañero que acabo de exponer, y con esto dejarles una invitación para que lo consigan, lo lean. La verdad nos deja una historia muy diferente y nos muestra un contexto político de China amplio, con una historia muy fuerte, muy conmovedora. Y nada, decirles esto y espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlet. Ahí tenemos otro tramo de la historia de China narrada a partir de una obra literaria de una escritora contemporánea y relativamente joven como es Hong Jin. Profesor Luis Mesa, ¿me puedes verificar si la persona que aparece con el nombre de Daniel tiene habilitado para hacer presentación? Que el mismo Daniel lo diga. Daniel, intenta. Sí, ya. Listo. Gracias, tengo la Luis. posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces a continuación sigue en la presentación Daniel Botero. Daniel, entonces te dejo para que tú hagas el resto de la presentación del libro que te correspondió. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Botero. El día de hoy quiero compartirles el libro de un hombre solo del escritor chino Gao Xinjiang. Gao Xinjiang nació en 1940. Es el primer escritor chino en ganar el Premio Nobel de Literatura. El segundo en el año 2012 fue Mo Yang. A diferencia de Mo Yang, Gao Xinjiang es un crítico férreo del actual régimen político y económico de China, principalmente por las limitaciones en cuanto a las libertades individuales de ese régimen político. Mientras Mo Yang es un partidario del actual régimen. Bueno, el libro de un hombre solo es la narración en primera persona de Gao Xinjiang, de una que podemos considerar biografía ficticia o novelada. Y abarca desde su nacimiento hasta la cesión a fin del siglo XX de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular China. La narración incluye la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Gao Xinjiang nace en 1940, entonces narra la retirada de Japón y el cese de la agresión japonesa a partir de la Segunda Guerra Mundial a China. Narra los primeros años de la República Popular China, desde la fundación en 1949. Incluye también fragmentos como telón de fondo del Gran Salto Adelante, a partir de 1958, los efectos en la vida cotidiana de la población china que tuvo la implantación de esta política por parte de Mao. El centro de la obra se encuentra en la Revolución Cultural. En la Revolución Cultural posterior al Gran Salto Adelante. Narra cómo se llega a politizar todos los aspectos de la vida cotidiana de las comunidades y cómo se promueve desde el Estado un fervor enorme al Partido Comunista Chino. Este es el centro de la obra. Plantea una crítica muy fuerte a la disminución de las libertades individuales a favor de un proyecto político colectivo como el que propone el Partido Comunista Chino en ese momento mediante la Revolución Cultural. Narra cómo es reeducado, sus libros son quemados
y se considera como actitudes contrarrevolucionarias el tema de pensar y de asumir una posición crítica frente a las decisiones que toma el Partido Comunista Chino. El libro continúa teniendo como telón de fondo la muerte de Mao Zedong en 1976 y el acceso al poder de Deng Xiaoping. Narra también la campaña contra la contaminación intelectual. Si bien Deng Xiaoping propone una apertura económica para China, muestra cómo se mantiene el mismo régimen político con las limitaciones a las libertades individuales, que es, como les decía, el centro de la obra. Todo este texto está inspirado en las vivencias propias desde la infancia del autor hasta que a finales de la década del 80 se exilia en París, donde considera que puede desarrollar su actividad intelectual de una manera libre, sin estar influenciado y determinado por el gobierno y el Estado chino. El libro finaliza narrando las protestas en la Plaza Tiananmen en 1989. Posteriormente, publica La montaña del alma, que es considerada la secuela de esta obra, pasando de temas políticos y económicos a una visión enteramente más humana y espiritual de su reflexión. Bueno, a finales de la década del 90 adquiere la nacionalidad francesa y en el año 2000 gana el premio Nobel de Literatura. Como les decía, el libro de Un hombre solo es fundamentalmente un llamado a reivindicar el valor del pensamiento, la libertad y el individualismo del ser humano, en contra de que el ser humano y el individuo se convierta en una masa enajenada, incapaz de pensar y de tomar sus propias decisiones. También, como les decía, el libro de Un hombre solo refiere y tiene como punto de partida la transferencia de la soberanía de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular China. Habla fundamentalmente de los procesos políticos y sociales de China a partir de la segunda mitad del siglo XX. En esos procesos es fundamental mencionar la Guerra del Pacífico, el enfrentamiento y las agresiones de Japón a China en ese periodo, que terminan con la derrota de Japón por parte de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Con la derrota de Japón, también tiene apartes en los que describe la guerra civil china, el proceso de enfrentamiento del Kuomintang con el Partido Comunista Chino liderado por Mao, que termina en la victoria del Partido Comunista Chino en la fundación de la República Popular China en 1949 por parte de Mao, y en la huida de Chiang Kai-shek a Taiwán y la fundación de la República China. Este es uno de los apartes importantes del libro, debido a que narran cómo se desintegran las familias por cuestiones políticas y por esas lógicas del poder, y cómo muchas personas que apoyaban al régimen de Chiang Kai-shek antes de la conformación de la República Popular China huyen también a Taiwán
y los que permanecen en China continental son acusados de contrarrevolucionarios y traidores por parte del régimen comunista que accede al poder. Narra el gran salto adelante, las políticas económicas de Mao para impulsar la industria, que terminan sumados a las condiciones climáticas y a otros tipos de factores sociales en una enorme hambruna y en una tragedia humana que, según diferentes fuentes, cobró la vida de millones y millones de personas. Narra también el periodo entre esas políticas del gran salto adelante y la revolución cultural, que, como les decía, privilegió la politización de todas las esferas de la sociedad y del individuo frente a las ideas, convicciones y pensamiento individual y la realización personal de los chinos en ese momento. Narra cómo se desmanteló la revolución cultural después de la muerte de Mao. Tiene ese telón de fondo en el que describe cómo Deng Xiaoping cómo se desarrolla posterior a la muerte de Mao el desmantelamiento de esas políticas y cómo el régimen que asume el poder después de la muerte de Mao asume y desea imponer su visión histórica. Daniel, tienes como problemas con tu señal. ¿Aló? ¿Ya me escuchas mejor? Daniel, se te dañó la señal de transmisión. Bueno, yo creo que vamos a darle paso. Daniel, sí, finaliza. Hola. ¿Ya finalizaste? Bueno, para concluir, es muy importante señalar la profunda reflexión que supone este texto, a las libertades individuales y al valor de pensar, de criticar y de cuestionar el régimen político en el que cada persona vive. Sobre todo en la actualidad en que vemos la emergencia de procesos de populismo y Daniel, definitivamente tienes problemas con tu señal. Me voy a tomar el atrevimiento de darle paso a Michelle. Por fortuna, estos problemas ya te presentaron al final de tu disertación. Michelle, por favor, entonces. Hola. Michelle. Sí, profe, sí, ¿me escucha? No te estamos viendo. Estoy con... espérate. ¿Ahora sí? Profe, ¿ahora sí? Michelle, yo sugiero que siga con la presentación. Tengo la impresión que Javier, por las señales que estoy observando, pueda que sea su ancho de banda el que haya bajado. Listo, pero ustedes me escuchan. Yo te estoy escuchando perfectamente. Y me observan la presentación. Y sí, te estamos observando. Listo. Entonces, bueno. Buenas tardes, espero que todas las personas que nos estén viendo se encuentren muy bien. En el transcurso de este encuentro, como hemos podido observar, mis compañeros han expuesto más que todo la parte histórica. En este sentido, la exposición que yo les realizaría a continuación nos traerá una definición de lo que significa ser mujer china en el siglo XXI a través del libro Casada con Buda de la escritora Wei Hu.
Bueno, inicialmente debo decir que este libro es una secuela de Shanghai Baby. Este es un relato semi-autobiográfico de las experiencias de Wei Hun, o sea, de la autora. Ella nació en Ningbo en el año de 1973, finalizó sus estudios de filología en 1995 en la Universidad de Fudan y publicó 4 libros antes de consagrarse con sus ejemplares más largos. Esta vendió más de 80.000 libros en 2 semanas hasta que las autoridades chinas la prohibieron porque ella se extendía más hacia la cultura extranjera y por eso era tildada o nombrada como decadente. Bueno, esta novela se desarrolla en varios lugares, principalmente en Nueva York, en Shanghái, y en el Monte Puto o Puto-shan, que es un monasterio budista donde nace el personaje principal, que es Coco. Coco es una joven novelista de éxito, ha dejado su hogar en Shanghái para irse a vivir a Nueva York. En este mundo nuevo va a conocer a Muju, él es mitad italiano, mitad japonés, y va a iniciar una relación llena de atracción, pasión y complicidad. Pero llegan pues en un momento entre la química que existe entre ellos dos, va a empezar a resquebrajarse y va a aparecer la figura de este tercer personaje, el cual se llama Nick. Él es un neoyorquino rico, glamuroso y se va cruzando en la vida de la protagonista en los momentos más inesperados. Coco va a volver a su tierra y se instala en la isla del Monte Puto-shan, el paraíso budista. Es en este paraíso budista que la vio nacer, con la intención de poner orden a su vida, pues ella se involucró al tiempo con estos dos personajes y queda en embarazo. Sin embargo, como nadie puede huir de los sentimientos, trata de hablar con un monje, para reorganizar su vida. Coco se verá inmersa en un dilema, en el dilema quizás más importante de su vida, y es que es amar a 2 hombres y tener una sola vida. Ahora vamos a pasar al contexto en el que fue escrito este libro. La novela, como mencioné inicialmente, fue escrita a finales del siglo XX. Ya para esta época se estaban dando los cambios fundamentales en la sociedad económica china. Ya se había establecido o se estaba estableciendo un modelo de socialismo atractivo para otros países. No obstante, y a pesar de todo este desarrollo económico, la igualdad de género, pues no era un tema, pues se quedó como un tema pendiente, y esto lo afirma, como lo podemos ver en la revista del Foro Económico Mundial. Para el año 2018, China se sitúa en el puesto 103 de un total de 144 países respecto a condiciones de igualdad de género. En este mismo documento, al analizarlo con profundidad, podemos ver que hay niveles de desigualdad en salud, en educación, en poder político, en oportunidades económicas, lo cual asevera la grieta de desigualdad de género a nivel global, y esta también asegura pues el Foro Económico Mundial, esta grieta de desigualdad solo podrá cerrarse en 100 años. Bueno, después de haber mencionado como todo este contexto, quiero remitirme a los años 90 para poder que entiendan o que entendamos cuál fue el proceso que estaba viviendo China. Y era un proceso de diferenciación social e institucional influenciados por la globalización, en el cual las presiones sobre las mujeres fueron aumentándose, convirtiéndose en una forma de mitigar las contradicciones sociales de ese entonces. Bueno, es por esto que en este escenario social se ha desarrollado una manifestación compleja en la cual las tradiciones y herencias y deudas maoístas han repercutido en la China contemporánea, para ser más exactos, en la construcción de clases y de relaciones de género. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Es que en el escenario cultural todavía no se ve o no se presenta la capacidad de representar la realidad de las mujeres.
hasta el día de hoy prevalece la dificultad de interpretar como asunto político las relaciones sociales y de género, aunque debe decirse que las relaciones o la resistencia de las mujeres han ido aumentando y se han ido incrementando simultáneamente con los grados de concientización con respecto a las cuestiones de género, pero esta concientización no ha sido del todo como completa porque se ha quedado en una clase pequeña de mujeres y son las mujeres que son de clase media urbana, o sea, que tienen un estatus económico más o menos bueno. Después de haber dicho esto, es preciso señalar que también una consecuencia de todo esto es la política del hijo único. ¿Por qué? Porque esta política dio como resultado más niños que de niñas, ya que los padres acudían al aborto a causa de que sus bebés eran niñas, porque no les gustaba. Pues con esta tendencia era más atractivo y todo tradicional tener hijos varones. Esto reflejó pues esa preferencia por los abortos a pesar de que estaban prohibidos. Debido a esto y a otros factores, se puede observar que hay menos mujeres que pueden o quieran contraer matrimonio y tener hijos. En vista de todo esto, han aumentado bastante las preocupaciones por una crisis demográfica, ya que esta podría obstaculizar el crecimiento económico y por lo tanto la estabilidad política. Además, los funcionarios han tratado de aliviar los límites de natalidad, pero estos esfuerzos, o los esfuerzos que han hecho para estimular más nacimientos han fallado. ¿Pero esto por qué? Porque las mujeres, con el transcurrir del tiempo, ya se han concientizado, como mencioné ahorita, y también porque pues ellas ya han dejado a un lado como esta labor de la casa y ahora quieren como salir, trabajar, estudiar y revertir esta tendencia. De ahí que en la actualidad el gobierno chino precisamente también se encuentra incentivando a las mujeres de no abandonar el mercado laboral y se estén tomando medidas para combatir la discriminación de género, aunque, bueno, algunas de estas medidas son como que los empleadores o el empleador no les pregunte a las chicas si están pues por su estado civil o de maternidad, aunque esto no significa que no lo realicen, porque aún se encuentran empleadores que lo realizan. Inclusive, en el año 2019 salió un aviso publicado por las autoridades chinas en el cual describían como las leyes que prohíben la discriminación de género en el empleo. Pero si bien la igualdad de género está consagrada en la Constitución de China hace algún tiempo, las leyes sobre discriminación, digamos que están redactadas de manera muy vaga y la aplicación ha sido débil. Bueno, ya para finalizar y para no extenderme más, creo que es importante comentar acerca de la adopción del pensamiento crítico que ha venido tomando la sociedad china, pues han venido tomando conciencia de los derechos que pueden reclamar. Por otro lado, es alentador observar pues que desde el gobierno hay voluntad de combatir esta discriminación y pues que no todo es negativo. Y también de manera personal estimo que van a haber muchas más mujeres que puedan e insistan sobre la aplicación de estas medidas y que éstas se lleven a cabalidad. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Ya puedes dejar de compartir. Bueno, y le damos paso a nuestro último invitado, a Wilson Pérez. Wilson Pérez es licenciado en Humanidades con énfasis en lengua castellana de la Universidad de Antioquia y actualmente ejerce como docente en un colegio de aquí del departamento de Antioquia. Bienvenido, Wilson. Abre tu micrófono y te pedimos que tú mismo nos cuentes qué textos nos vas a leer en la tarde de hoy. Bueno, Javier, ¿me escuchas bien? Sí.
Listo, muy bien. Buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Es un honor y una gratitud inmensa la posibilidad de compartir, digamos, otra visión de China a partir de lo que se postula en la poesía. En este sentido, yo quiero compartirles desde otro lenguaje, un lenguaje que roza más con la mente y el corazón, como se postula en ese famoso concepto chino de la poesía que es el Xi, esa unión de mente y corazón y que nos articula hacia otros modos de respirar, hacia otros modos de contacto con las palabras y hacia otros modos de relacionarnos con el mundo, con la vida y con todo lo que rodea esos campos de experiencias y de sabiduría estética. Quiero hacer un pequeño recorrido, muy pequeño, sucinto, pero no menos profundo, desde la poesía antigua hasta dos poetas contemporáneos que me llaman mucho la atención. Sin embargo, sí quisiera hacer algunas anotaciones, y es que cuando nosotros pensamos en el espíritu o en el alma del pueblo chino, em, nos es dado pensar ciertamente en la pintura y en la poesía, porque allí es donde se han reflejado, digamos, los estados naturales del pueblo chino en relación a su decurso histórico y a todos los cambios que han atravesado a lo largo de los siglos, por supuesto. Encontramos en la poesía y en la pintura una suerte de museo en el que podemos acceder para lograr comprender otras maneras de habitar el mundo y de pensar el mundo desde unas sensaciones, desde unas emociones, desde unas ciertas construcciones estéticas desde la poesía misma, y eso es lo que ahorita yo les voy a compartir. Em, Yo creo que muchos de ustedes conocen o han leído a Lin Yutang, aquel escritor que logró unir esas fronteras que, que tanto distaban a principios del siglo XX entre lo que era Norteamérica, Europa y China. Recordemos ese libro hermosísimo de Lin Yutang, La sabiduría de Norteamérica, donde ahí se empiezan a establecer esos puentes comunes entre lo que es Occidente y Oriente, si lo queremos llamar desde esas perspectivas. Y Lin Yutang habla sobre la alegría de vivir. Y esa alegría de vivir está en la poesía china. Bueno, quiero compartir en este momento un primer texto de los capítulos interiores de Chuanzi. Solo un fragmento. Los árboles de la montaña apelan a su propia destrucción. Su resina alimenta el mismo fuego que los consume. Talan el canelo para ser comestible. Por ser útil, talan el árbol del barniz. Todos conocen la utilidad de lo útil. Todos ignoran la utilidad de lo inútil. Chuanzi en los capítulos interiores. Muy bien. Quiero hacer un pequeño desembarco acá en lo que es esa poesía antigua de China que nosotros tanto valoramos, sobre todo de la dinastía Tang y de años posteriores, por supuesto. Más allá de la disertación histórica o biográfica, importa más aquellas resonancias que nos deja el poema. De Tu Fu, banquete en la quinta de la familia Zhou. La luz de la luna menguante en el ocaso recorta en cuadros el bosque azotado por el viento. Afino las cuerdas del laúd húmedas de rocío. El arroyo corre en la oscuridad bajo el sendero cubierto de flores. El techo de paja está coloreando de constelaciones.
Mientras escribimos, las velas arden y se consumen. Nuestros ingenios se agudizan como espadas, mientras el vino hace su ronda. Cuando la justa poética ha concluido, alguien canta una canción del sur y yo pienso en mi barquito y anhelo ya el viaje. Chantal Maillard, no sé si ustedes la han leído, escritora, filósofa, poeta española de origen belga, tiene un libro muy hermoso llamado La sabiduría de la estética y hace un abordaje bien interesante sobre el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Al final, en la conclusión de ese bello libro, dice Chantal Maillard de aquellos asuntos que nosotros deberíamos aprender de la cultura china. El silencio, la posibilidad de no separar, de no disgregar los elementos que nos rodean, sino considerarlos como amplios fenómenos de un mismo fenómeno como tal. Por eso acá la poesía apela a unas ciertas emociones vinculadas con la naturaleza, con el cultivo de lo social a partir de la poesía, con el asunto de la pintura que se refleja en los poemas, con el asunto del cultivo de la respiración y de la armonía del ser. Todo eso va a estar fluyendo en los poemas antiguos, cosa que se desliga un poco en la contemporaneidad. Otro, de Tu Fu, atardecer límpido tras la lluvia. El sol desciende hacia el horizonte. Pasan finas nubes barridas por el viento. Sobre el río brilla un arco iris. Las últimas gotas de lluvia motean las rocas. Garzas y grullas planean en el cielo. Gruesos osos comen a orilla del río. Aquí estoy esperando el viento del oeste y gozando de la luna en creciente que brilla entre los bambúes brumosos. Este poema es como una sola pintura, como si fuera un cuadro, y como si nosotros fuéramos testigos de ese cuadro que nos comparte Tu Fu. Bueno, vamos ahora con una de esas poetas mujeres que tanto me gustan, y es Li Jingzhao. Noche otoñal junto al lago. El viento pasa por encima del lago. Las onduladas olas se extienden sin límite. El otoño llega con el ocaso y van escaseando los barcos en el río. Las aguas titilantes y las montañas difuminadas siempre conmueven el corazón de los hombres. Nunca me canso de cantar su infinita belleza. Las vainas de lotos están ya formadas y los nenúfares han envejecido. El rocío ha iluminado las flores de la amaranta a lo largo de la ribera. Las garzas y las gaviotas duermen en la arena con la cabeza escondida, como si no quisieran ver a quienes pasan por el río. Un dato curioso de Li Jingzhao, y es que uno de los cráteres del planeta Venus lleva su nombre. Otro poema de Li Jingzhao, tengo por acá. Los lotos han perdido su olor. Los lotos han perdido su olor. La estera se enfría. Mi vestido de seda se afloja. Sola subo al bote. ¿Quién envía un mensaje a través de las nubes? El ganso salvaje regresa volando en grupos. La luz de la luna inunda la cámara oeste. Las flores decaen y los ríos crecen. Nos amamos desde diversos y distintos lugares. Mi dolor no termina. Cuando abandona la frente, vuelve para atormentar el corazón.
Qué bonitos estos versos. Mi dolor no termina. Cuando abandona la frente, vuelve para atormentar el corazón. Este es de una compilación que sacó la Universidad de Antioquia hace unos años, se llama Poemas Chinos de Amor. Es una compilación realizada por Harold Alvarado Tenorio, ya descatalogada tristemente. Bueno, de acá les quiero compartir algunos. Del libro de los cantos, la primera compilación poética que conocemos en China. Muchacha silenciosa. Una callada y adorable muchacha quedó conmigo en la torre de la muralla. No la veo en parte alguna y me rasco perplejo la cabeza. Una silenciosa y bella muchacha me dio una hoja roja, tan bella y delicada como ella. De la vega trajo un retoño bello y raro. No es que él sea adorable, pero me lo dio esa hermosa muchacha. De Shan Yulin, después de tu partida. Desde que partiste, abandoné el telar. ¿Cómo pienso en ti, amor? Soy una luna llena que pasa cada noche menguando su esplendor. De Li Bai, otro poeta conocido en China. Oda al vino. Vino de uvas, doradas copas. Una muchacha de 15 años sobre un precioso pony. Tiene los párpados pintados y los zapatos de satén. Cuando habla tartamudea, pero sus canciones son como la miel. Durante el banquete cayó en mis brazos. ¿Qué debo hacer contigo detrás de las rojas cortinas? Muy bien. En Perú, en nuestra querida Universidad Pontificia Católica del Perú, en la Escuela de Estudios Orientales que tienen allá, y en esa fuerte relación que se ha establecido con China, con Japón, con la India, y en esa apuesta por la traducción de clásicos, tenemos este bello libro llamado Sobre un sauce la tarde, de Xuan Keiyu, que fue un famoso poeta y autor de teatro de la dinastía Yuan. Es por allá en el siglo XIII más o menos, inicios del siglo XIII, finales del siglo XIV de nuestra era. Y quiero compartir dos poemas. Al declinar el año, la primavera. Lotos de oro transitan por el sendero de musgo. Zarcillos de jade se prenden a los bambúes del mirador. Transformación de los seres, movimiento de estrellas. Un corazón se lamenta en secreto. Pasa un pez atropellando sombras congeladas. El canto de un pájaro irrumpe la música primaveral. La caída de las flores del ciruelo perfuma la luz de la tarde. Y uno más. Apacible morada. Sentado, contemplo las nubes. Dormido, escucho la lluvia. Volvió la grulla. Un viejo cerezo en el patio. Retiro de las montañas azules. Y el corazón se aleja solo. Abandono a la oropéndola en el sauce y a las golondrinas entre las flores. Y finalmente, para ir finalizando esta pequeña intervención, quiero compartirles algo de dos poetas contemporáneos de China. Uno es Yidi Mayay, es un poeta nacido en 1961, y esta obra es una compilación y traducción hecha desde la Corporación Prometeo del Festival Internacional de Poesía de Medellín.
que ha estrechado lazos aquí en Antioquia, en Colombia, con el mundo oriental, con el mundo asiático, y se valora esos puentes que se trazan. Autorretrato. Yo soy la historia escrita en esta tierra en lengua nauso. Nací de una mujer que apenas podía soportar el corte del cordón del nacimiento, mi nombre atormentado por el dolor, mi hermoso nombre, mi nombre colmado de esperanza, es un poema de madurez gastado durante 1000 años por una mujer en su uso. Mi padre, que carga la tradición, es un hombre entre los hombres. La gente lo llama Shige Alu. Mi madre, que nunca envejece, es una cantante sobre esta tierra. Ella es su río de profunda corriente, mi amada eterna. Es una belleza entre las bellezas. La gente la llama Gomo Ayo. En cada una de mis 1000 muertes como hombre, me dispuse a descansar sobre mi costado izquierdo. En cada una de mis 1000 muertes como mujer, me dispuse a descansar sobre mi costado derecho. Al final de un millar de ritos de duelo, soy las palabras amistosas de un invitado lejano. En el punto más alto de un millar de ritos de duelo, soy las temblorosas sílabas de una madre. Aunque todo esto me abarca, en verdad soy el conflicto milenario de la justicia contra el mal. Soy el milenario descendiente del amor y la fantasía. En verdad, a través de los siglos, toda traición y lealtad, todo nacimiento y muerte han sido míos. Ah, mundo, permíteme responder. Yo soy Nauso. Bueno, y para finalizar, de una edición muy bonita, editada entre la Universidad de Afit y el Instituto Confucio de la ciudad de Medellín, 5 poetas contemporáneos chinos. Solo quiero leer uno, que es un poema que habita mi alma desde hace mucho tiempo. Este poema se llama Mamá. Se llama Mamá y es del escritor y poeta Zhou Cece, que nació en 1968. Mamá, cada vez que pienso en el camino a casa, lo hago con mucho esfuerzo. Quiero tener a mamá en mis brazos. Mamá envejece. Suele estar sentada de noche esperándome sola día tras día. El día del año nuevo voy al monte Lishan. ¿Está bien padre en la tumba? Mamá ha sido abandonada por padre en este mundo. Cada vez que me esfuerzo en extrañarla, sueño con ella peinándome. Cuando extraño a mamá, me vuelvo una niña sin amparo. Bueno, era esto lo que les quería compartir y de nuevo gracias a Javier por esta bonita invitación. Gracias a ti, Wilson, por esa lectura de poemas tan hermosos. Aquí en el chat, Lucero Martínez Casab justamente ha reaccionado a esa lectura que tú has hecho. Ha señalado que son poemas muy sensuales, muy característicos de lo que es el Oriente. Bueno, a todos los que están presentes en esta sala, este era un aporte que desde la Universidad de Antioquia, desde el Semillero de Estudios Asiáticos y desde el curso de China, queríamos hacerle a esta 20ª Semana Colombo-China. Para mí, como profesor de la Universidad de Antioquia, es bastante gratificante pues encontrar estudiantes que quieren matricular el curso de China y que quieren acercarse al conocimiento de lo que es el gigante asiático.
lo que hoy observamos es una pequeña muestra. Aquí no había condiciones de que pasaran todos los estudiantes del curso con su respectiva reseña literaria, porque eran muchos más los estudiantes. Pero les agradezco inmensamente a Santiago, a Arlet, a Daniel, a Michelle, a Daniel Botero y a Daniel Castaño, y por supuesto también a Wilson el haber aceptado la invitación para enriquecer con un aporte literario y cultural esta 20ª Semana Colombo-China, que en su tercer día creo que supera las expectativas que nos habíamos planteado con ella. Entonces, le cedo la palabra al presidente de la Asociación de Amistad Colombo-China, el doctor Guillermo Puyana, por si quiere dirigirse aquí al grupo, a todos los que aún permanecen en la sala, o cualquier otra información que nos quieras dar. Bueno, muchas gracias, Javier, y pues felicitaciones por las actividades que has promovido y desarrollado como Universidad de Antioquia en el marco de esta 20ª Semana Colombo-China. Tanto Waldo Mesa, que es el coordinador académico, como yo siempre tratamos de estar presentes en todas las conferencias para que tengan un sentido de la relevancia que cada una de ellas tiene para nosotros mismos, pero también para aprovechar para dialogar sobre algunas cosas y intentar una síntesis sobre temas que de ninguna manera suelen ser fáciles de abordar. De la literatura contemporánea china es particularmente espinoso, por muchas razones. La primera que yo creo es que la nueva literatura china, tanto la que surge por literatos que se forman en la última etapa del proceso revolucionario chino y hasta la revolución cultural, como particularmente la que surge a raíz de la revolución cultural, gente que nace a finales de los 50 y por lo tanto su juventud y su formación académica y literaria se da en ese contexto, pues tiende a ser muy difícil de interpretar y recoger los hechos históricos en su dimensión correcta es bastante complicado, de manera que meterle el diente a eso no es una tarea menor como lo han hecho todos ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es un literato chino? Esa es una pregunta, es un acerto que ha sido elusivo a lo largo de la historia del desarrollo de la literatura china. Toda la literatura china eventualmente tiene un grado de política bastante alto, inclusive en la clásica. Los poemas de Tu Fu pues son un registro del conflicto social en China, pero escoger esa época en particular es más difícil todavía porque es la época de la fractura con el maoísmo, en efecto, sin que esa fractura se haya traducido en una tabla rasa contra el maoísmo. Al contrario, los chinos salen de ese proceso político haciendo una reconciliación con el maoísmo. Eso es lo que hace Deng Xiaoping. La gente cree que Deng Xiaoping superó el maoísmo y resulta que eso no es tan ajustado. Pero en términos de la literatura, ahí van a pasar dos procesos muy complicados. Por un lado, en efecto, se va a dar un proceso de debilitamiento de la identidad cultural de China, y eso se traduce, hace parte de lo que va a terminar siendo el colapso de Tiananmen, que termina en una solución que termina fortaleciendo la identidad nacional de China. Y parte de esa discusión filosófica, literaria, relacionada con cuál es la función del arte en la construcción de una identidad nacional, pues los chinos reclaman, y yo creo que esa es una cosa que todos deberían tener en cuenta para ver cómo encajan esa perspectiva china en el marco de lo que ustedes han analizado. Los chinos no reconocen valor literario chino a todos los autores por el hecho de ser chinos y por el hecho de haber producido una literatura de alguna manera vinculada con China. Y me refiero específicamente a Cao Xinyan. Cao Xinyan es un tipo que no sufrió en la Revolución Cultural.
Por lo tanto, sus reflexiones literarias no tienen que ver con un proceso político del cual él pueda ser testigo, como son testigos muchos otros literatos chinos que los chinos aprecian mucho. Cao Xinjiang, por otro lado, sale de China en el 87, por lo tanto tampoco es el resultado de la crisis de Tiananmen. Y llega a Francia, porque su anglofilia, su francofilia es muy profunda durante su formación literaria, y se dedica a hacer literatura muy europea. De hecho, cuando sucede la crisis de Tiananmen y en Francia terminan varios intelectuales que hicieron parte del movimiento de Tiananmen, trata de formarse un grupo y Cao Xinjiang toma mucha distancia de ese grupo. Él dice, yo me fui de China no por cuestiones políticas relacionadas con que me sintiera asfixiado porque no podía escribir en China, sino porque quería liberar mi creación literaria de cualquier tipo de influencia. Entonces a mí no me inviten a esas cosas. Por lo tanto, ni hace parte de la corriente principal de la literatura china que identifica ese proceso del que hace parte Mo Yan, ni tampoco hace parte de una disidencia. A él siempre le chocó muchísimo que lo llamaran el Solzhenitsyn chino. Y es un autor muy europeo. Sus angustias son europeas. Y en ese sentido, la producción de ese libro en el que empieza en Hong Kong y tiene unos amoríos ahí en Hong Kong, fue muy criticado por esa corriente intelectual disidente que estaba establecida en China, porque entonces, digamos, todo el discurso de Mo Yan es, a mí déjenme reflexionar en términos europeos alrededor de mis angustias, lo que anotaba el que lo expuso. Cao Xinjiang es una persona imbuida en las angustias existenciales individualistas de Occidente y no en los procesos políticos y sociales, el sentido colectivista y la identidad alrededor de las estructuras colectivas tradicionales de China. Y cuando a él le dan el premio Nobel, los chinos lo resienten no por ser un disidente, sino por no representar la literatura china. Los chinos creían que era mucho más justo que se lo hubieran dado a Mo Yan o que se lo hubieran dado a una de las tantas cuentistas femeninas chinas que tienen unas historias maravillosas, críticas del proceso de la revolución cultural, porque la mujer especialmente sale con una crisis muy complicada del proceso de altísima politización. Entonces se producen unos cuentos que ni están prohibidos, se consiguen en China, están traducidos y son maravillosos alrededor de cómo fue desde el punto de vista de la mujer, eso que les dijeran, estos 10 años de revolución cultural se acabaron y de aquí en adelante el cuento ya no es político, sino enfocados en el desarrollo. Pero los chinos en efecto sienten que Occidente, así como tampoco ni en economía, ni en las ciencias, ni en la medicina les han dado los reconocimientos que consideran que merecen y que yo creo que justamente merecen por la calidad de su producción intelectual. Occidente ha sido muy tacaña con los literatos chinos, con los científicos chinos, con los médicos chinos para reconocerles premios Nobel. Por lo tanto, para ellos el reconocimiento tardío al valor literario de Mo Yan, pues lo explican en el contexto de un complejo de Occidente en reconocer la calidad de la producción intelectual de China. Entender esos procesos es bien interesante porque entonces uno capta tendencias intelectuales y literarias en China que no están divulgadas acá en Occidente. Desafortunadamente para muchas de esas cosas toca leer chino porque no han sido ampliamente traducidas, y entender el proceso el proceso histórico también es muy valioso porque de repente nos damos cuenta que hay además unos occidentales que los chinos consideran que representan mejor chino que Cao Xinjiang. Por ejemplo, me refiero a Peter S. Buck, premio Nobel también, que fue formada como misionera en China en la época de la guerra civil y de la guerra antijaponesa, y produce libros maravillosos que describen muy bien todos esos problemas sociales que había. Pero no se están metiendo en cosas de poca hondura, se están metiendo en unos estudios que los felicito, pues porque si le van a seguir metiendo el diente a eso, van a tener que leer muchísima literatura china nueva, lo que están haciendo los chinos, tanto los hombres como las mujeres, pero yo sigo insistiendo, sobre todo las mujeres, porque
el desarrollo del rol de la mujer, no obstante que se diga que es bastante formal, no es tan formal. Lo que pasó con Mao realmente transformó el papel de la mujer. La forma en que la mujer cumplió un papel en la política natal no solo pasa por la política de aborto, pasa porque la mujer asume un rol en el que se meten unas cosas que en el fondo dilatan las decisiones de matrimonio y preñez, y eso la involucra en los negocios, en las artes, en la literatura, en los deportes, y la mujer es mucho más afirmativa hoy que lo que era en los 60s y lo que era en los 40s, y definitivamente el rol de la mujer ahí hay un proceso de emancipación muy interesante. Pero la mujer de China hoy está produciendo unos cuentos y unas novelas que son absolutamente geniales en relación con ellas mismas y en relación con la sociedad y con el papel con los hombres. Entonces, pues los felicito, ojalá sigan por esa senda. Como les digo, se le están metiendo a un tema que pocas universidades que yo conozca en el mundo pueden decir que tienen 4 estudiantes estudiando literatura contemporánea china como lo han hecho ustedes. Entonces, felicitaciones, Javier, y pues no me cabía duda que tu papel como líder de los estudios sobre China en la Universidad de Antioquia no iba a decir, no va a producir buenos resultados y cosas muy interesantes que deben continuar. Muchas gracias, Guillermo, y creo que son muy enriquecedores esas reacción tuya a la presentación que han hecho pues los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Ya estamos en los últimos minutos, se nos está también agotando el tiempo. Yo creo que no nos resta más sino invitarlos, agradecerles que hayan estado vinculados, conectados hasta este momento. Quiero agradecerle muy especialmente al profesor Luis Mesa habernos colaborado en todos los temas técnicos de esta tarde. Y solo me resta invitarlos para que continúen mañana. Mañana la programación arranca desde muy temprano, desde las 8 de la mañana. Tenemos un primer panel titulado Ventajas de los hermanamientos de China con países latinoamericanos. Allí vamos a tener la presencia de nuestro coordinador académico, Waldo Enrique Mesa. Va a estar representantes de algunas ciudades u organizaciones mexicanas como Héctor Aguilera. También va a estar Chi Chao o Juan Carlos Gong. Va a estar Meyun Yao de la Alianza Mexicana Pacífica de China, y también otra representante de China, Lupita Chu, de la Confederación de Asociación Chinas de México. Entonces ese será el primer panel de 8 a 9 de la mañana. De 9 a 10 y media tendremos un panel en el que encaja dentro de la línea temática principal de nuestra semana, que es un panel en educación y tecnología en la pospandemia, y es una visión regional. Allí nuestros invitados especiales son la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, va a estar el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, va a estar el gobernador del Cauca, Elías Larraondo, y el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, con la moderación de nuestro presidente Guillermo Puyana. Y el último panel de la mañana, en el día de mañana, estará dedicado a registrar los avances de China en educación, pero a su vez una mirada a las políticas públicas de educación acá en Colombia. Allí estará moderando Ubaldo Enrique Mesa, que es el coordinador académico de esta semana, pero adicionalmente fue rector de la Universidad del Atlántico. Estarán César Sánchez y Ana Lucía Chávez, de la Comisión Gestora del Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Estará Luisa Villamizar en representación de ASCUN. Estará Rodolfo Hernández, un docente investigador de la Universidad de Cundinamarca, UDEC. Y estará Roberto Colón Maldonado,
máster en literatura de la Universidad Normal de Cheyenne. Entonces, esa es la invitación cordial para que nos acompañen con este mismo enlace con el que han ingresado hoy a los paneles de la jornada de mañana jueves. A todos ustedes, muchas gracias. Nuevamente, le reitero el agradecimiento a nombre de la Universidad de Antioquia por haber aceptado la invitación a escuchar el panel de nuestros estudiantes del pregrado de Ciencia Política, y pues el agradecimiento general de la Asociación de la Amistad Colombo-China, de la Embajada China, de la Embajada de la República Popular China en Colombia. A todos ustedes les deseamos un resto de tarde muy agradable.